Carla, vamos con nuestro siguiente invitado. Vamos a darle la bienvenida al asambleísta Darwin Pereira. Él es también vocal del CAL. Vamos a hablar sobre el juicio político a la superintendente de bancos y vamos a hablar de otros temas más. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días. ¿Nos escucha? Buenos días. Mucho gusto, un saludo, un cordial saludo desde acá de la capital para ustedes, para la culta audiencia, deseando que este año pues nos vaya de lo mejor. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Correcto. Ahora sí pasemos al otro tema, abogado Darwin Pereira. Bueno, ¿cuáles son las causales para el juicio político a la señora Ruth Arregui, superintendenta de bancos? Mire, nosotros le hemos planteado este juicio político por 8 causales, ¿no? Yo diría que todas, absolutamente todas son importantes, e inclusive hay algunas que se nos quedaron en el tintero, pero que en todo caso estoy seguro que se van a ventilar en algún momento del proceso de este juicio. Quizás no pudiera enumerarle por las más importantes, pero de una u otra manera voy a tratar de hacer un orden en las que más considero que podrían incidir en la población. Una de ellas fue la renegociación que se dio en el pico más alto de la pandemia. Usted recordará, hubo una ley que obligó que haya un refinanciamiento de las deudas. En ese refinanciamiento, los bancos pescaron a río revuelto. A muchos usuarios, a pesar de que la ley decía que el refinanciamiento debía ser voluntario, les obligaron a refinanciar. Es decir, le dijeron, venga, que ya está su crédito refinanciado. Y eso no decía la ley, por ponerle un ejemplo. En otros casos, les cobraron valores que la ley prohibía, porque la ley establecía que no se podían cobrar determinados valores, y resulta que en la investigación que nosotros tuvimos, encontramos que la señora la señora superintendente conoció del cobro de estos valores, pidió información a los bancos le dijeron, sí, efectivamente cobramos, y la señora no hizo nada, absolutamente nada. Entonces, obviamente, hay un craso incumplimiento de funciones. Luego, súmele a esto la otra causal, que es el tema de los fraudes informáticos. Nosotros tenemos en nuestras manos denuncias de más de 287,000 ecuatorianos, más de casi 300,000 ecuatorianos a los que a diario les vacían sus cuentas. De un momento a otro sus cuentas desaparecen, y en ese contexto nosotros creemos de que la señora no ha hecho absolutamente nada. Cuando le preguntamos al respecto, dice que ella ha conocido más o menos 6,000 casos y que ya los 6,000 casos están resueltos y que no hay de qué preocuparse. Señores, nosotros cuando le confiamos la plata a la banca es porque creemos que tienen todos los canales electrónicos seguros para que nuestra plata esté segura donde ellos, y resulta que de seguridad no tienen absolutamente nada. Prueba de ello son las caídas frecuentes de los famosos caídas del sistema que tienen los bancos y que nos retienen la plata un día, 2 días. El Banco Pichincha la última vez retuvo cerca de una semana el dinero que no se podía acceder a él, excepto yendo al banco, y se armaban unas colas inmensas. Entonces, estas cosas, le preguntamos a la señora superintendente qué ha hecho al respecto, y no ha hecho nada. Le ha mandado una carta al banco, el banco le ha mandado otra carta. Parece que tuvimos un problema con la señal justamente cuando nos estaba explicando el tema pues del banco. Vamos a tratar de volver a ingresar, de poder otra vez tener... El asambleísta hablaba de 187,000 denuncias, es bastante, asambleísta. 287,000 denuncias. Y cuando preguntamos a la superintendencia, apenas se han tramitado 6,800 más o menos hasta que presentamos el juicio nosotros, ¿no? Y la respuesta de la superintendente ha sido de que los bancos están resolviendo el problema. O sea, ella no está haciendo absolutamente nada. Hay un craso incumplimiento de funciones. El caso Big Money, por ejemplo, que es solo un ejemplo de lo que está pasando. Cuando le preguntamos qué ha hecho, comunicarle a la fiscalía. Señora, pero si la ley le faculta a usted para sancionar, y no ha sancionado, no ha hecho nada. Y ¿sabe lo más inverosímil de todo esto? Que nos contesta que como Big Money existen muchas casas en el país. Es decir, ella conoce que hay otras casas similares haciendo actividades similares de Big Money, y ella no ha hecho absolutamente nada. Solo conocer. Y ya está, pues ahí está, no hay problema. Pero si la ley le faculta, el Código Económico Financiero le dice claramente que ella no puede permitir, y le da la facultad de sancionar y de agotar todas las instancias. Algo está pasando con la señal. Cada cierto tiempo como que se corta. Ahora sí, nuevamente, asambleísta, algo está pasando con la señal, que cada cierto tiempo se corta. Sí, oiga, algo está pasando. Hay un boicot para está hablando de Big Money.
De Big Money estaba hablando. Como Big Money, la señora nos dice que hay muchos otros casos y al respecto tampoco ha hecho absolutamente nada. Entonces vemos que, conociendo de estas inacciones que no deberían suceder, ella no ha hecho nada a pesar de que la ley le obliga, la ley le faculta a sancionar. Y eso obviamente es una de las causales que nos trae a este juicio. Yo le quiero decir con esto y cerrar quizás en las causales. Nosotros tenemos en nuestras manos, a tiempo presente, pruebas de que hubieron bancos que en la renegociación de los créditos han cobrado intereses sobre intereses, anatocismo. Eso lo vamos a demostrar en este juicio, se lo vamos a exhibir al país, porque los bancos no pueden cobrar intereses sobre intereses, eso está prohibido por la ley, y sin embargo, cuando nosotros pedimos información a la superintendencia de bancos, resulta que conociendo la señora superintendente de bancos, permitió estos casos, y cuando el cliente le reclamó, adivine qué pasó. Le archivó el caso. Dejó en la indefensión a los clientes. Qué cosas, ¿no? Yo le voy a contar algo que me pasa a mí. Bueno, perdón que a los oyentes que cuente una situación que estoy viviendo en carne propia. Yo saqué un vehículo hace 3 años con una financiera Credit Prime. Así se llama porque todavía existe. Pero resulta que esa financiera vendió su cartera a Credimétrica. Es una financiera que tiene un nexo con esta misma financiera Credit Prime, porque los de Credimétrica pasaron a trabajar a Credit Prime porque después de un tiempo esta financiera Credimétrica se supone que tuvo malos manejos y tuvo la intervención de la superintendencia de compañías o de bancos, no recuerdo, de bancos si no me equivoco, porque es una financiera, corresponde a la superintendencia de bancos, me imagino. Superintendencia de bancos, correcto. ¿Y qué pasa? Que esta financiera también le había vendido la cartera al Banco Amazonas. Y dentro de los pagos que yo estaba haciendo cumplidamente, no habían pagado 5 meses. 5 meses no habían pagado las letras del vehículo al Banco Amazonas. Ellos seguían cobrando, pero no le pagaban al Banco Amazonas. Resulta que todo esto es un chanchullo, una serie de cosas. Yo pongo la denuncia en la superintendencia de bancos que queda ahí mismo en el Banco Amazonas, y resulta que la superintendencia de bancos más está para los bancos que para el cliente. Ellos siempre tienen la razón, el cliente tiene las de perder. Yo sigo como deudor de 5 meses de letras del vehículo, 5 meses que ya los pagué. Eso pasa en el país. ¿Tiene pruebas? Pero tengo las pruebas, asambleísta, se las voy a enviar. Por favor, para que usted las conozca. Es lamentable que, mire, a mí me pasa eso. ¿A cuántos más les pasará? Mire, se puso la denuncia. El tema de las denuncias en la superintendencia de bancos es prácticamente un calvario para los clientes del sistema financiero. A mí me da la impresión de que la señora superintendenta piensa que quien le paga su sueldo son los bancos. Me da la impresión de que ella piensa que está ahí para beneficiar a los bancos, para trabajar en beneficio de los bancos. Y no la hemos puesto para eso. Le hemos puesto para que defienda a los usuarios, le paga el país, le pagamos de nuestros impuestos y no cualquier sueldo. Tiene todos los asesores que quiera tener, tiene todas las firmas que quiera tener, tiene todo a su disposición para protegernos. Y resulta que protegernos ha sido lo último que ha hecho, porque vaya a ver usted cuántas denuncias en las que los clientes, así como usted, mire, aquí hay un caso concreto, así como usted le ha pasado exactamente lo mismo, terminan diciéndole en la superintendencia de bancos al final del día, vea, usted no tiene la razón la tiene el banco. Entonces uno, ¿qué puede pensar en estas cosas? La señora tiene que ir a juicio, la señora tiene que ser censurada y destituida de ese cargo para darle una lección a cualquier otro funcionario que venga a ese puesto, porque tienen que entender que van ahí para proteger a los usuarios. La banca no necesita que lo protejan, la banca tiene suficiente dinero para protegerse por sí sola con sus propios abogados. Y eso no está sucediendo el día de hoy. Por eso vamos a este juicio político. Correcto. Bien, vamos a darle paso a Carla Aro para que continúe este diálogo. Carla. Asambleísta, muy buenos días. Bueno, Carlita, buenos días. ¿ya tienen fecha para esto? Ya la presidenta de la Asamblea se pronunció, lo pusieron en agenda. ¿Para cuándo está planificado esto? En base, obviamente, a todas las investigaciones que ustedes ya han hecho y la información que han recabado. Sí, a ver, el tema de los juicios políticos, de acuerdo a la reforma que se hizo a la ley orgánica de la función legislativa, que es justamente con la que nosotros nos inauguramos, establece que ya no se pueden llevar ni 2 ni 3 juicios a la vez, sino que los juicios políticos se irán desarrollando conforme van entrando a la Comisión de Fiscalización.
Por eso es que, a pesar de que nosotros planteamos el juicio político allá por el mes de octubre, noviembre del año pasado, recién lo estamos ventilando ahora. Ya el juicio arrancó oficialmente en la comisión, porque este es el turno. O sea, antes de nosotros estuvo el juicio del Superintendente de Compañías, que tuvo el desenlace que ustedes ya conocen. Desde el 15 de diciembre, más o menos, arrancó este juicio. Hoy estamos en plena etapa de procesal probatoria, es decir, poniendo sobre la mesa las pruebas que tenemos, y entiendo que a partir más o menos del 2021, de acuerdo al cronograma que ha fijado la Comisión de Fiscalización, empezarán a comparecer los testigos que tenemos en este caso. Y obviamente, siendo un abogado, no podría decirlo de otra manera, la señora superintendenta va a tener todo el derecho de presentar sus pruebas de descargo para poder defenderse en este juicio en este periodo de tiempo, que yo calculo que para fin de mes, primeras semanas del siguiente mes, tendremos ya un desenlace de este juicio. Ok, bueno, entonces prácticamente estamos respetando el procedimiento y respetando obviamente todos los procesos en función del tiempo. Bien, asambleísta, Correcto. me voy a pasar a otro tema y quiero saber personalmente cómo está su relación interna dentro de todo el bloque pues de Pachacutic, puesto que al terminar el año hemos estado viendo y es de conocimiento público que hay un distanciamiento interno, que bueno, pues que no comparten ciertas cosas, que por ahí hablamos de los 7, de los 8 y el resto, esa separación. ¿Cómo se encuentra principalmente usted dentro de estas diferencias, digamos así, pues, ¿no?, que hay dentro del bloque Pachacutic en la Asamblea? Sí, mire, afortunadamente le puedo decir, el diálogo no se ha roto. Hay un diálogo interno, no hay un diálogo fluido, pero hay un diálogo interno, podemos conversar, tenemos una relación de amistad que aún no se ha roto, que aún la conservamos con todos los 25 asambleístas, entre todos los 25 asambleístas, y yo le apuesto a ese factor a que podamos superar este mal momento que estamos pasando. Pero no podemos tapar el sol con un vidrio transparente, ¿no? Hay problemas al interior de la bancada, el país lo ha visto, unos votando por un lado y otros votando por otro lado, unos votando con el gobierno y otros votando con la línea de Pachacuti, porque obviamente la gente que votó por nosotros nos eligió por un discurso que dijimos. ¿Qué dijimos en el discurso? Por poner un ejemplo, que nosotros no apoyaríamos las privatizaciones. Resulta que hay compañeros de Pachacuti, y esto me duele decirlo, que votaron a favor de la ley tributaria para que hoy esté por el Ministerio de la Ley como ley, y ahí en esa ley hay un capítulo de privatizaciones para los pozos petroleros. Solo por ponerle un ejemplo. ¿Qué dijimos en campaña nosotros? Que jamás votaríamos por impuestos para la clase media, para la clase pobre. La ley tributaria, a quien más de una u otra manera se le carga con impuestos es a la clase media y a la clase pobre. Entonces, obviamente, no podíamos votar jamás por eso. ¿Qué dijimos en campaña? Que nosotros creemos que en este país deben pagar los que verdaderamente más tienen. Que aquellos que están acostumbrados a que el país les perdone los intereses, multas y recargos por las deudas con el SRI, tienen que cobrárseles, y resulta que esa ley les perdona eso. Entonces no podíamos jamás votar por eso, y hay votos de Pachacuti que se fueron para allá, y obviamente que lo rechazamos, y que ha causado que 8, 9 compañeros en total, nos rebelemos. Ahora nos llaman por ahí los rebeldes. Más allá de eso, nosotros hemos dicho que vamos a ser guardianes de los principios de Pachacuti. Dimos un discurso y ese discurso no lo vamos a cambiar. ¿Qué hemos pedido? Que haya un consejo político nacional, haga en ese consejo político todos rendir cuentas. ¿Qué es un consejo político? Es una instancia orgánica de Pachacuti en la que participan, además del coordinador nacional, toda la directiva nacional, que más o menos son 13. Luego, todos los coordinadores provinciales. Inclusive estamos pidiendo que este consejo se amplíe a coordinadores cantonales y parroquiales. Las bases deben enterarse de qué es lo que está pasando en Pachacuti, porque creo que la mayor vitrina que hemos tenido por ventilar esto han sido los medios, pero también es importante que las bases estén claras de que hay un grupo de asambleístas que estamos cuidando los principios de Pachacuti, mientras que hay otros que no sabemos qué le está pasando, que esperemos de que sea una confusión y que pronto regresen a las líneas por las que llegamos acá, por las que el pueblo nos eligió. Muy bien, entonces los rebeldes con causa los voy a llamar yo, ¿no? Porque bueno, están ahí expuestas las causas, y efectivamente las hemos visto, y básicamente un poco esa votación se contrapone a la ideología, a la esencia del nacimiento de Pachacuti como tal, que ha estado pues siempre en defensa, no solamente de su movimiento o de su bloque, sino a nivel nacional, pues, ¿no? Y de las grandes conquistas que han tenido en función de eso. Pero ¿cómo están sus relaciones o las relaciones de estos 9 que ya son con la CONAIE? Y esto porque, bueno, pues ya estamos viendo
tú a tú, un dime que yo te diré, entre el presidente de la República y Leonidas Issa, que manifiesta pues que todo se va en puro bla 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 y que al final el presidente no toma en consideración absolutamente nada de las propuestas o de las sugerencias, por así decirlo, que ellos hacen. Mire, más allá de estos dimes y diretes que se daban entre el presidente y Leonidas Issa, creo que el país es testigo de que lo que dice Leonidas es cierto, ¿no? Y nosotros lo hemos dicho, nosotros al interior de la Asamblea lo hemos dicho. Ahora, jamás hemos cerrado el diálogo. Nosotros hemos dicho que hay que dialogar con el gobierno. Por supuesto, pues si estamos ya como autoridades, tenemos que buscar las mejores vías de gobernabilidad de este país. No queremos ser una oposición ciega que le diga no a todo. El problema está que cuando usted dialoga con el gobierno se convierte en un diálogo de sordos. Lo que le dice por aquí le sale por acá. Pues entonces uno dice, ¿cómo es lo que está pasando aquí? Se le ha dicho, por ponerle un ejemplo, vea, señor presidente, y recuerdo que esto fue una propuesta incluso del bloque de asambleístas, el tema de los combustibles. Es un tema que golpea la economía. Quiero entenderlo o no quiero entenderlo, porque obviamente vive en una burbuja donde tienen todas las comunidades, pero la gente de abajo, la gente de a pie, la que representamos nosotros, no vive en esa burbuja, vive en una realidad. Y la golpea la subida de los precios de los combustibles. Le dijimos, no derogue el proyecto, no derogue la subida, está bien, pero focalice pues a los transportistas que ya están exigiendo que nos suban los pasajes y que al final del día le terminaremos pagando nosotros, la gente de a pie. A los agricultores que necesitan para una bomba, que necesitan para un tractorcito, que necesitan para un sinnúmero de herramientas que ahora se ocupan en el campo, por favor, subsídieles el combustible. A los pescadores, a los camaroneros, a los bananeros, subsídieles el combustible para que se vuelva más productivo el campo. Nada de eso ha hecho caso. No, es necio, no hay movimiento. Pero es que el presidente de la República también dice que subsidiar a los combustibles es subsidiar al narcotráfico, a los delincuentes. Y nos quiere decir que todos somos narcotraficantes los que usamos combustibles cuando nos subimos a un vehículo. Eso lo ha dicho el presidente de la República. ¿Qué cosas, no? A veces el presidente como que está fuera de todo, ¿no? Como que no está enterado de la realidad, como que vive en una burbuja. Es lamentable que un jefe de Estado se manifieste de esa manera. Ojalá que podamos tenerlo nuevamente al asambleísta Darwin Pereira para por lo menos irnos a la parte final de este diálogo. Me confirma. Sí, justamente estábamos ahí conversando en ese proceso de disyuntiva que hay en la actualidad pues entre los asambleístas de Pachacuti. Bueno, yo decía 7, 8, ya él nos acaba de aclarar efectivamente que son 9, ¿no? ¿Y sabe qué quería preguntarle al asambleísta si el día de hoy van a participar los 9 en esa reunión convocada que justamente está para este día lunes? ¿No se conectó? Bueno, no ha podido volver. Esperemos unos segunditos más para ver si de pronto él nos confirma si van a participar de esa reunión que se va a dar el día de hoy. No sabemos dónde, pero estaba convocada para hoy una reunión con el bloque de Pachacuti. No sé si la convoca el coordinador Marlon Santi. Debe ser Marlon Santi, que es el coordinador nacional de Pachacuti. Bueno, ojalá que lleguen a acuerdos, a consensos